Bienvenidos a los webinarios de Medical Expo, en donde los mejores profesionales de la salud se reúnen para compartir lo último en innovación y tecnología médica. Sumérgete en conferencias diseñadas para brindarte el conocimiento especializado más actualizado sobre dispositivos y avances médicos. Nuestros webinarios son un punto de reunión intelectual, en el que los expertos líderes de la industria de la salud te guiarán a través de los principales temas y desarrollos del sector de los dispositivos médicos. Síguenos en nuestras redes sociales y no te pierdas ninguno de nuestros webinarios, en donde podrás mantenerte actualizado con información de primera mano, sobre todo los ámbitos más relevantes de la salud. Medical Expo, donde la innovación médica se reúne. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos, estimada comunidad de Medical Expo. Soy Alan Bautista y me da mucho gusto saludarlos y agradecerles por acompañarnos el día de hoy en este webinario. Es un placer contar con su presentación para seguir compartiendo conocimiento y actualizaciones del sector salud. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, donde podrán encontrar todas nuestras actualizaciones, así como webinarios, conferencias y actividades del área médica. Hoy me complace compartir con ustedes un nuevo webinario de Medical Expo. Durante la sesión, pueden dejar sus comentarios, dudas o felicitaciones para el ponente en el chat. Al finalizar, daremos un espacio para responder algunas de ellas. Ahora sí, vamos a dar inicio con la ponencia de esta mañana. Nos acompaña el biólogo Jaciel Caleb Tobar Mota, Project Manager en Regenova, especialista en medicina regenerativa y wellness. Es biólogo egresado de la Facultad de Ciencias de la UNAM 2017, ex miembro de la Sociedad Mexicana de Bioquímica y actualmente miembro de la Sociedad Mexicana de Inmunología. Cuenta con una experiencia en investigación sobre cáncer y sistema inmune en la Facultad de Medicina de la UNAM, dentro del laboratorio de la inmunología, de la inmunobiología, además de su trayectoria en gestión de proyectos industriales. Él viene en representación de Regenova, ubicada en la zona metropolitana de Guadalajara. En sus 8 años de experiencia, se ha especializado en distintos tratamientos y tópicos de la medicina regenerativa, como la nutrición basada en el estilo de vida, hasta herramientas terapéuticas como la ozonoterapia y crioterapia. A continuación, nos comparte su conocimiento con el tema ozonoterapia de la clínica La Célula. Adelante, biólogo, adelante. Puede iniciar su presentación. De acuerdo, pues bueno, de antemano muchas gracias por el espacio a Expo Médica. Efectivamente, hoy estaríamos platicando acerca de ozonoterapia y bueno, como subtítulo tenemos que estar como este enfoque desde lo que se está aplicando actualmente a nivel clínico y hablar un poco acerca de los detalles a nivel de la biología celular, ¿no? O sea, cómo es que funciona, por qué es que funciona, qué se ha podido comprobar, las limitaciones, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente de esto se trata el tema del día de hoy. De antemano, pues, muchas gracias por su atención. En caso de que haya alguna duda, al final de la plática podemos intentar resolverla, si no, pues se investiga sin ningún problema. Y bueno, pues sin más, empezaremos. ¿Se puede ver bien la presentación ahí? Sí, biólogo, adelante. Ok. Vale, primero lo que estaremos hablando para dar un poco más de contexto será el tema químico, de qué es el ozono, de dónde sale, cuáles son sus propiedades químicas más importantes. Y bueno, el ozono, a grandes rasgos, es una molécula que está compuesta de 3 átomos de oxígeno. Sabemos que el oxígeno es un elemento altamente electronegativo que pues tiende a oxidar como tal, obviamente por de ahí parte de su nombre, moléculas de diversos tipos, desde minerales, orgánicas. Y hablando un poco acerca de su formación, valiéndome en lo que es la presentación en la diapositiva del lado izquierdo, vemos la reacción. Si se dan cuenta, tenemos una molécula de oxígeno molecular, se le llama así cuando están pues este par de átomos unidos, lo cual como de característica en esta conformación es que son altamente estables, porque recordemos que es un doble enlace químico ahí. Y por otra parte, se está sumando un oxígeno, un átomo de oxígeno solo, ¿no? Pero para que podamos llegar a ese átomo de oxígeno solo, lo cual es
pues muy poco probable que se encuentre en la naturaleza así. Se necesita de energía. Imagínense que tenemos anteriormente eso, una molécula también de O2 y por medio de energía, ya sea por medio de radiación UV o una descarga eléctrica, una tormenta eléctrica, se disocia, se rompe como tal ese doble enlace y tenemos ahora un oxígeno, un átomo de oxígeno solo, que por medio de una reacción exotérmica se va a convertir en el O3, en el ozono. Del lado derecho, en el inferior, tenemos como tal el ángulo que hay entre la molécula de 116,8 grados, em, incluso mayor que el del agua. Comparte esta particularidad que es una molécula dipolando de los enlaces, del doble enlace de un oxígeno al otro, ¿no? Y es lo que le produce de alguna manera que esta molécula sea muy inestable. De hecho, am, la energía para poder disociar esta molécula realmente es baja, es de aproximadamente entre 100 y 150 kilojoules por mol. Y pues imagínense, es prácticamente 4 veces menos de lo que se necesita para poder disociar la molécula de oxígeno 2, ¿no? Vagamente son generalidades de la molécula. Pasando un poco más al del tema terapéutico, vamos a hablar acerca de la cinética de esta molécula dentro del cuerpo. Y bueno, lo que tenemos aquí es que el ozono como tal no puede medirse o de alguna manera ser contemplado o estudiado por medio de cinética o farmacocinética clásica, ¿no? O sea, es decir, que no va a cumplir los 4 parámetros que en algún momento pues se revisan en cuestión de farmacología. No hay absorción, no hay distribución, no hay metabolismo y no hay excreción. ¿Por qué? Porque la molécula de ozono dura dentro del cuerpo o en contacto con los compuestos orgánicos del cuerpo segundos. Entonces no da tiempo de que suceda todo esto, sino por el contrario, el ozono va a inducir su efecto terapéutico mediante efectos de farmacodinámica indirecta. ¿Qué quiere decir? Bueno, como algunos otros podemos decir profármacos, que no es directamente la formulación que se realiza y la axila del paciente la que actúa, sino más bien metabolitos secundarios, va a suceder lo mismo en este caso. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, que en este caso el oxígeno, perdón, el ozono al reaccionar con los compuestos en el cuerpo, sobre todo ácidos grasos poliinsaturados, se van a formar otros metabolitos, que es lo que viene en la lámina, la diapositiva, como por ejemplo aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos y peróxidos, que es lo que está representado en la reacción de hasta abajo, ¿no? Tenemos un ácido graso poliinsaturado de N cantidad de carbonos, vemos el grupo funcional carboxilo, y bueno, esto se va a poder reaccionar con la molécula de ozono. ¿Qué es lo que va a suceder? Bueno, pues lo que va a suceder es que esa molécula de ozono va a romper en cierto punto de la cadena estos dobles enlaces que hay, pues los enlaces que hay entre las cadenas entre los átomos de carbono, y se va a formar por un lado ácidos carboxílicos y por otro lado aldehídos, ¿no? Entre algunas otros compuestos. Y precisamente esos metabolitos secundarios, que lo que se ha descrito en ozono, lo que principalmente ejerce un efecto a nivel celular, es el 4-hidroxienal, que es un aldehído, y por otra parte el peróxido de hidrógeno, básicamente la oxigenada, que se forma dentro del cuerpo, son realmente los metabolitos secundarios que produce el ozono, los que van a estar produciendo los efectos que al final de cuentas le dan un beneficio al paciente, ¿ok? Ahora, entrando un poco, ya con un poco de este contexto que lo que hemos platicado en cuestión de la clínica, vamos a pasar al cómo se aplica en la clínica. Bueno, en la clínica se ha eh, aplicado en diversos aspectos, en diversos puntos. Por ejemplo, tenemos, primeramente vamos a hablar en cuestión del tratamiento del dolor. Me gusta
compartirles los títulos de las fuentes que consulté, las más importantes. Si alguien está interesado en que les comparta toda esta bibliografía que les voy a presentar a continuación en todo lo que es la diapositiva, sin ningún problema, pueden hacernos llegar sus datos o pueden tomar mis datos y se los compartamos sin ningún problema, ¿no? Bueno, dejando de lado este pequeño paréntesis, bueno, lo que estamos viendo aquí es en el año, hace 3 años, en el 2022, en Frontiers. En esta revista se hizo un review, una revisión actualizada de las terapias con ozono, de la ozonoterapia que se realiza en la medicina del dolor, ¿no? Y bueno, lo que quisiera compartirles brevemente aquí es que principalmente algunos de los países que más están avanzados en este tipo de terapias o de terapéuticos, aunque no México no es la excepción, pero ciertamente hay avances, por ejemplo, con mayor demasía en algunos países. Portugal, Alemania, que es uno de los pioneros en la ozonoterapia, y no se diga la escuela rusa también, ¿no? Aparte de esto, bueno, pues lo que les puedo compartir es que se usa principalmente en casos de artrosis en rodilla, en hernias discales lumbares para mitigar el dolor, también en la parte de artrosis, y en tendinopatías en hombro, ¿no? Esto en, digamos, estudios que se vienen reportando desde la década de los 90 hasta principios del siglo XXI, ¿no? De este siglo en el que estamos. Y básicamente la función que tiene el estar inyectando en las cavidades intraarticulares, principalmente, o en las zonas aledañas a donde se encuentra, donde se está radiando el dolor, es como tal, obviamente, mitigar ese sufrimiento, esa sensación de dolor al paciente. Vamos a hablar posteriormente acerca de los diferentes, de cómo es que se está logrando ese mecanismo. Y bueno, algo más de lo que quisiera también comentarles es que principalmente se utilizan dosis pues muy bajas, hablando en concentración, estamos hablando de microgramos, alrededor en promedio de 30 microgramos por mililitro, los cuales se diluyen en sangre, puede ser por medio de, por ejemplo, alguna automoterapia mayor, se saca una determinada cantidad de sangre, se mezcla con ozono y se vuelve a reintroducir por vía sistémica a través de una vena periférica, ¿no? ¿Qué más tenemos aquí en cuestión de dolor? Abajo tengo otro artículo que estoy compartiéndoles que se publicó en Nature. Y lo que hicieron en este estudio no es una revisión, si es como tal un estudio de control, por decirlo de alguna forma. Pues hay pacientes que sufren de neuralgia herpética, ¿no? Posiblemente que el paciente se ha contagiado de virus por herpes, perdón. El herpes quedan estas secuelas de dolores muy intensos, ¿no? Muy fuertes. Y principalmente lo que se hace, bueno, en algunos casos en los que se necesita, porque el dolor es muy intenso, bueno, pues se realiza el bloqueo de una cadena ganglionar, se llama el ganglio es estrellado, por decir, si no recuerdo mal el término, se hace a la altura de la cervical 6, está en la región, es tanto la lateral, la columna, bueno, esta cervical, a la C6, y se infiltra como tal lidocaína. Digamos que esto es el manejo, si quisiéramos decirlo, convencional o ortodoxo cuando se tiene que realizar por temas de dolor, ¿no? Lo que hicieron fue combinar entonces este tipo de tratamientos con la infiltración del gas ozono en esta zona también, y lo que se pudo ver es que en los diferentes grupos teníamos el grupo control, teníamos otros dos grupos que eran en el que solamente se aplicaba ozono, teníamos en el que solamente se aplicaba el convencional y en el que solamente bueno, y en el que se aplicaba el tratamiento mixto, ¿no? Y de manera esperada, pues en el grupo que con el tratamiento convencional, pues se disminuye el dolor, pero sí se vio una mejoría o mejores resultados en los grupos, principalmente en el que se hacía de manera conjunta. De hecho, en la ozonoterapia en ningún momento se sugiere, no se va a encontrar algún documento que lo avale así, nunca se va a encontrar que sea un
un sustituyente, por decirlo de alguna forma, de los tratamientos convencionales, sino más bien son tratamientos coadyuvantes o cuando realmente, pues, lo que se maneja en la medicina convencional ortodoxa no está funcionando de alguna forma. Entonces, pues es algo que quería compartirles en cuestión de lo que es tratamiento con dolor. Se utiliza para otros tipos en cuestión de dolor, ¿no? También, por ejemplo, en temas de artritis, etcétera, pero lo que se tiene con mayor evidencia y mejores resultados son esos tres casos que les comento, que es artrosis en rodilla, en tendinopatías en hombro y en hernias discales a nivel lumbar. Pasando al tema de enfermedades en piel, porque también se utiliza para, por ejemplo, psoriasis, por mencionar alguna de las más tratadas con ozonoterapia, pues hay diferentes, tanto revisiones como también estudios de casos control. Y bueno, en el primer artículo que se encuentra en la diapositiva, el título como tal dice que la ozonoterapia para enfermedades en piel y menciona cuáles son los mecanismos a nivel molecular y celular, ¿no? Y de ahí en esa parte me gustaría compartirle algunos importantes que vamos a ver al final. Vamos a ver al final de manera gráfica, un poco más explicado algunos de ellos. Y bueno, se ha mencionado que en este tipo de enfermedades, bueno, enfermedades en la piel funciona por algunas características terapéuticas que tiene, por ejemplo, a nivel como su capacidad antioxidante. Tal vez aquí parecería que estoy contradiciendo las primeras características de lo que se mencionó con la molécula de ozono, pero básicamente lo que sucede es que estamos utilizando pequeñas concentraciones de una compuesto, de una molécula que es oxidante, para activar procesos antioxidantes dentro del cuerpo. Es como si quisiéramos hacer una analogía, lo que se hace, por decirlo, con las vacunas. ¿Qué hacemos? Utilizamos un agente que va a activar en el cuerpo una respuesta o que va a preparar el cuerpo para que cuando realmente suceda una situación patológica, vaya de alguna forma a expresión, entonces el cuerpo, pues los anticuerpos, ¿no? Y acá en terapia, que tengan preparadas todas esas enzimas antioxidantes que el cuerpo utiliza a nivel mitocondrial, sobre todo, para neutralizar esos radicales libres, esas especies reactivas de oxígeno o algunas otras, ¿no? De nitrógeno. Entonces, bueno, pues gracias a ese efecto antioxidante que se provoca, pues se producen muchísimas enzimas como tal, antioxidantes. También se producen o se induce la producción, la síntesis de proteínas de choque térmico y también tiene funciones inmunorreguladoras, ¿no? Cuando sabemos que este término de inmunomodulación o inmunorregulación es muy ambiguo y parece que no estuviese diciendo nada, pero siendo un poco más específico, se ha reportado que induce hitos, eleva la concentración de macrófagos en la zona y porque estamos hablando entonces de la activación tanto del sistema inmune eh, celular como humoral. Estamos hablando de las más ramas del sistema inmunológico, ¿no? Aparte de esto, bueno, se ha también descrito que inhibe la vía de NF-kappa B, inhibe también la vía que hay, bueno, más bien dentro de esta misma vía o cascada arriba, por decirlo de alguna forma, inhibe la señalización que hay entre estos receptores, los TLR. Al inhibir esa vía de señalización, lo que está ocurriendo es que, bueno, vía abajo, pues no se va a activar tampoco esta vía de NF-kappa B, que sabemos que regula la producción de varias citocinas proinflamatorias. Inhibe también la síntesis de algunas quimiosinas, como la 1, la 2 y la 3.
Y a nivel, ya hablando más contacto físico-físico, o sea, hablando de la molécula con entes, con patógenos, por ejemplo, hablando de bacterias, virus y hongos, que es lo que va a estar oxidando. Las bacterias, pues, oxida como tal lipoproteína, ¿no? El EPS en las gram negativas. Por poner algún ejemplo, en virus va a estar oxidando polipéptidos, proteínas diversas, tanto como el DNA o el material genético del cual esté compuesto los diferentes virus. No sabemos que hay diferentes tipos de virus. Entonces, a grandes rasgos, pues todas estas características que va a estar ofreciendo o disparando el ozono eh, ayudan a que en enfermedades, pues en la piel, se vayan de alguna manera aminorando junto con el tratamiento convencional, ¿no? Y el artículo de abajo, lo que se realizó en ese estudio, lo que se está reportando es que se fabricó un dispositivo portátil para que la persona que tuviese alguna infección por algunas especies de gram negativas específicas, digamos que estuviese recibiendo esa dosificación del gas bajo una determinada cubierta. Imagínense un parche textil que se pone sobre la parte infectada de la piel. Y lo que observaron fue que eh, en combinación con antibióticos que solamente se utilizan para tratar, por ejemplo, enfermedades en piel para bacterias gram positivas que no tienen esta capa de LPS, funcionó solamente con tratamientos que, por ejemplo, el que recuerdo ahorita, el antibiótico fue vancomicina. Aunque no está prescrito, la indicación es que se utilice con gram negativas precisamente porque las modificaciones que tienen las bacterias en su capa de esos liposacáridos fluctúa y las diferentes mutuaciones pueden protegerlas de diferentes antibióticos. Funcionó. Esto quiere decir, y lo vamos a ver ya en la parte de nivel celular, lo que es el diagrama, el ozono oxidó y pues así de alguna manera debilitó esta pared de LPS en la bacteria y obviamente pues la hizo susceptible a ese tipo de tratamientos, aunque originalmente no son para ese tipo de bacterias, ¿no? Eso es en cuestión de lesiones que sufren pacientes con diabetes tipo 2, por ejemplo, o algunas otras úlceras por presión. También hay estudios que demuestran que bajo regulación de interleucinas proinflamatorias, es decir, a la baja, el hecho de que haya menor cantidad de estas concentraciones de estas proteínas, pues y la inhibición de vías de producción de señalización para proteínas proinflamatorias permiten que, junto con, como lo he mencionado durante toda la plática, junto con el tratamiento convencional ortodoxo en cuestión de limpieza, en cuestión de antibióticos, etcétera, va a permitir que haya una mejor, sí, que el tiempo de recuperación o que sanación de esa herida sea mucho más rápido y sea efectivo, ¿no? Y bueno, pues también tenemos revisiones sistemáticas acerca de este tipo de, digamos, tratamientos para los que se usan. De aquí los que les podría compartir. Básicamente eh, son, son temas redundantes en cuestión de los mecanismos que les acabo de compartir hace unos instantes, en cuestión de, de- de los antioxidantes, etcétera, y la parte inmunorreguladora. Y tuve el primero que estaba, en el que decía que a la baja había una regulación a la baja de situaciones proinflamatorias. Lo que teníamos era este paciente con una herida a nivel abdominal. Si se dan cuenta, en el número uno, pues va con datos de que toda la parte circundante y algunas partes del centro de la herida, pues ya
se encuentran básicamente en necrosis. Y del número 4, o sea, de las diferentes días, como ustedes pueden ver, se hizo la debridación, posteriormente junto con el tratamiento convencional y en contacto con el ozono en gas. Posteriormente, eso permitió que fuese sanando de una mejor forma la herida. Y ya en el punto número 5, si no me recuerdo, era el día 16 o 17. Entonces, es un ejemplo muy básico en úlceras, por ejemplo, o lesiones que se dan en consecuencia de enfermedades, por ejemplo, como la diabetes, ¿no? Otra manera en la que se usa en la clínica ahora fue en pandemia. Este eh, es una revisión también de ozonoterapia en COVID-19. De este artículo lo que rescaté, lo que les puedo compartir de manera breve, es eh, em, que, bueno, modula, en este caso, tanto en citocinas, recuperación, eliminación a nivel de infecciones por virus. Eh, Es decir, se vio una expresión a la alta de esta concentración de esta citosina, de este interferón, perdón, y obviamente esto ayudó a que hubiese una mejoría en el paciente, obviamente junto con los antivirales, anticoagulantes y todo lo que se usó, ¿no? Em, Aquí lo que también se describió fue que inhibe la replicación viral, así como la inactivación directa del virus y eh, la oxidación de receptores de anclaje que necesita el virus para poder infectar a la célula. Entonces, al degradar estos tipos de receptores o oxidarlos, pues ya de alguna manera cambiaba su conformación y no le era fácil al virus infectar. Aparte de esto, el virus del COVID tiene varios residuos de la puentes de sulfuro, lo cual pues eso también va a provocar modificaciones a nivel molecular del virus, lo cual le va a impedir que pueda su nivel de virulencia sea el mismo, ¿no? Em, Esto es lo que quería mencionarles en cuestión de clínica. Como ven, es muy breve, pero básicamente lo que hemos estado revisando es temas de antioxidación, eh, o de activar estos eh, eh, mecanismos de protección ante los agentes oxidantes del cuerpo. Otra parte, hemos visto la parte de la inmunoregulación, en algunas partes, ¿no? En la síntesis de algunos agentes como las citocinas, pero por otra parte también inhibe algunas vías. Entonces, digamos que es la suma de ambos factores, ¿no? A nivel inmunológico. También como el reclutamiento como tal de varias linajes celulares y la oxidación directa de los agentes patógenos. Entonces, ahora, a nivel celular, hablando un poco más de los mecanismos específicos o cómo se vería dentro de la célula de alguna forma esquematizado, esta imagen es la que les compartía de el dispositivo móvil que se hizo. Es el artículo que se publicó en Nature. Se hizo este dispositivo móvil. Por medio de una corriente eléctrica, disocia el oxígeno atmosférico que hay, provocando que se estén formando estas moléculas de ozono, van por el conducto, llegan a la parte infectada. Este ozono va a oxidar la parte o la pared de los liposacáridos en la bacteria, y en conjunto con los antibióticos, pues bueno, eh, es, se tienen mucho mejores resultados, y la particularidad es que no se necesita utilizar antibióticos de espectro para gram negativas, y simplemente fue suficiente con los antibióticos que usan para bacterias gram positivas. Solamente quería como representar eso, ejemplificando la parte de la oxidación directa a los diferentes patógenos, pero igual así como está ahí esa bacteria, podría ser un virus, podría ser un hongo, ¿no?
Y creo que con lo que quiero cerrar es con este diagrama. Vamos a irlo explicando poco a poco. ¿Qué tenemos en la parte de arriba? Con esta forma de estrella de 7 picos se está representando el ozono. Del lado derecho en la nube tenemos a los ácidos grasos poliinsaturados. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Bueno, es que el ozono, al entrar en contacto con esos ácidos grasos poliinsaturados, como metabolito secundario que mencionábamos al principio de la plática, se van a desprender esos dos metabolitos principales que son los que ejercen el efecto terapéutico. Por una parte tenemos al 4-hidroxienol, que es el aldehído que les comentaba altamente, pues sí, oxidante, y por otra parte también tenemos el peróxido de hidrógeno. Del lado izquierdo, hablando de este aldehído, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos a la vía de NRF2. Y si se dan cuenta del lado izquierdo, tenemos otra proteína que se llama KIP1, no recuerdo el nombre del acrónimo, pero básicamente son proteínas que se encuentran en el citosol, en este círculo con un tono gris, perdón, con un tono azul claro, está representando a la célula. El que tiene azul un poco más oscuro en el centro que dice DNA representa el núcleo. Entonces, quiere decir que estas proteínas se encuentran a nivel citoplasmático. Y entonces al aumentar esta concentración de oxidantes en la célula, ¿qué es lo que sucede? En el lado izquierdo, hablando del NRF2 y el KIP1, lo que sucede es que empiezan a oxidar residuos de aminoácidos en la proteína KIP1, y al oxidarla, esta proteína cambia su conformación molecular y suelta NRF2, que se transforma entonces en un factor de transcripción. Viaja hacia el núcleo por medio de unas proteínas que se llaman importinas. No, las importinas no necesitan de un anclaje al citoesqueleto como las miosinas, simplemente viajan por medio se acoplan a esas proteínas que se llaman importinas y por medio de gradientes de difusión viajan hasta el núcleo. Ahí en el núcleo se van a unir a su región promotora y se van a expresar como está en el rectángulo en la izquierda, todos esos genes que codifican para superóxido de dismutasa, catalasa, el grupo hemoxigenasa 1, el NADPH, proteínas de choque térmico como HSP70. Y obviamente cuando la célula empieza a sintetizar todas estas proteínas, perdón, pues todas estas enzimas y de proteínas antioxidantes, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, pues en caso de que realmente por alguna patología o por algún estímulo externo haya realmente o digamos, se ponga en contacto el paciente con este tipo de entorno oxidante, bueno, pues todas esas enzimas van a empezar a neutralizar los radicales libres, muy sencillo, donan los electrones que le hacen falta a esas especies reactivas y se neutralizan, ¿no? Ahora, del lado derecho, donde está el peróxido de hidrógeno, si se dan cuenta, este tipo de compuestos también oxidantes interactúan con la vía de NF-kappa B y IKB. Sabemos que IKB es el represor o el candado, por decirlo de alguna forma, de NF-kappa B. Y cuando llegan como tal, cuando existen pues estos efectos oxidantes, lo que sucede es suelta NF-kappa B, NF-kappa B, vector de transcripción se va hacia el núcleo y en una condición normal, por ejemplo, un ataque con bacterias o virus o lo que sea, se estarían expresando, sintetizando, secretando al medio extracelular, pues un montón de citocinas proinflamatorias. Pero ¿qué es lo que sucede? Bueno, si ya tenemos como tal todas estas, es como un efecto en cadena, ya tenemos todas esas proteínas antioxidantes. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues lo que va a suceder es que esas mismas enzimas antioxidantes
no dejan que cabe suelte en FKB y por lo tanto esa vía de transcripción proinflamatoria o sí, por lo contrario, se secretan, por ejemplo, interleucinas antiinflamatorias como la interleucina 10 muy conocida o el factor de crecimiento transformante como el TGF-beta, ¿no? Y a grandes rasgos, hablando de estas vías de transducción, de lo que se tiene más esquematizado y bien conocido es la forma en la que el ozono media o ofrece su efecto terapéutico, ¿no? Podemos ver entonces que de manera contraria a lo que todavía se especulaba hace algunas décadas, que los tratamientos con ozono era quizá hasta un efecto placebo, etcétera, etcétera, pues bueno, cada vez se va desarrollando más esta descripción de sus mecanismos de acción y le da más sustento y soporte a este tipo de terapias. Como tal, contraindicaciones, pues bueno, contra esta tabla publicada en un artículo de odontología, porque también tiene aplicaciones de odontología, no quise incluirlas por temas de tiempo, pero son las mismas a nivel médico que a nivel odontológico. Embarazo, hipertiroidismo, el hipertiroidismo, pues, sobre todo porque ya de por sí el paciente tiene exacerbado un tema metabólico en el cual pues ya hay catabolismo, ¿no? El mismo paciente empieza a degradar músculo, etcétera, etcétera, y meter un factor extra, lo que puede provocar es que se exacerbe aún más y el paciente se esté desregulando, ¿no? Lo mismo para diferentes condiciones celulares como la trombocitopenia, anemia. Básicamente, estos efectos si queremos llamarlo terapéuticos o benéficos, se dan cuando estamos en condiciones normales de células, hablando, por ejemplo, de eritrocito, manera, estas moléculas o las demás células que están a nivel periférica, como las inmunológicas, reaccionan de manera normal, pero cuando ya empiezan a haber disminuciones en las poblaciones sanguíneas, de células sanguíneas, se evita la ozonoterapia para evitar complicaciones como hemorragias principalmente. Por eso aparece la anemia, la deficiencia de la glucosa 6 deshidrogenasa, que es una enzima muy importante a nivel hematológico. Y pues también, por ejemplo, pacientes que vienen con una desregulación a nivel si queremos hablar de volumen en sangre, como los deshidratados por intoxicaciones alcohólicas, obviamente no se puede aplicar en hemorragia. En personas que ya tienen daños importantes celulares a nivel, por ejemplo, vascular, como el infarto en miocardio. Y a grandes rasgos, pues bueno, estas son las contraindicaciones, ¿no? Y me gusta cerrar con esta frase en la que dice que la ciencia siempre vale la pena porque sus descubrimientos tarde o temprano siempre se aplican, ¿no? Haciendo énfasis en esta frase que hizo el ganador del premio Nobel en el 59, este investigador español, porque pues me gusta mucho esta parte de la ciencia y su aplicación en la medicina, que como lo mencionaba en un webinario pasado, a veces mucho de lo que si queremos utilizar un término burdo, se sataniza o tiene un estigma negativo con el paso de los tiempos, el paso del, del- del tiempo y la investigación científica seria, bueno, pues se va dando esos beneficios que se pueden aplicar para el beneficio de los pacientes muy breve. Estos artículos yo los tengo pues totalmente descargados y se los puedo compartir sin ningún tema, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, por parte eso es todo, Alan. No sé si pasamos directamente ya a la parte de las preguntas o qué más. Bien, perfecto. Pues muchas gracias al biólogo Jaciel Caleb Tobar Mota por esta excelente ponencia. Sin duda una presentación muy valiosa y enriquecedora para todos nosotros. Ahora daremos un poco de espacio para la sección de preguntas y respuestas. Les recordamos
que pueden seguir enviando sus dudas y comentarios a través del chat. Entonces ahorita vamos a unos segundos para dar espacio a algunas preguntas. Tenemos una pregunta, es de Carmen y dice, ¿es recomendable el uso continuo de ozono en diferentes patologías en una misma zona? Bueno, planteándonos este caso, imaginémonos que creo que se está refiriendo a eso, ¿no? Que por ejemplo una persona tenga dolor, tenga alguna enfermedad en la piel y no sé, otra enfermedad, otra patología, ¿no? Y quiero entender que se está refiriendo a que si es recomendable el uso o si hay algún tipo de contraindicación para usar el ozono en cada una de ellas. Pues no es como que haya una contraindicación, ya se tiene afortunadamente protocolos bien establecidos. La mayoría de la gente piensa que no, pero por ejemplo en reuniones a nivel internacional como la que se hizo en Madrid hace unos pocos años, ahí se estandarizaron muchísimos procesos, ¿no? Entonces tiene un soporte científico, bien protocolizado, etcétera. Y, por ejemplo, si alguien tiene eh, psoriasis y, no sé, dolor en la rodilla, pues no habría ningún problema o se trate con aceite o agua o solución fisiológica ozonizada y que por otra parte se le infiltre ozono en la rodilla, pues no habría ningún problema. Donde siempre se tiene que tener un poco más de cuidados a nivel sistémico, ¿no? Apegarse siempre mucho a las concentraciones que ya están reportadas, no experimentar solamente por experimentar, a menos de que sea algo con sustento y que haya estudios previos. Pero en realidad, pues esa sería la respuesta. Perfecto. Tenemos por acá otra pregunta y dice, es de Citlali, ¿es recomendable la terapia de ozono para diabéticos? Sí, a nivel para diabéticos, principalmente relaciona, o la mayor correlación que hay siempre son este tipo de úlceras que les presentaba en las diapositivas. Y pues generalmente se hacen tratamientos embolsados con concentraciones específicas de ozono para ayudar a sanar ese tipo de heridas que a veces es muy complicado por la misma condición del paciente, ¿no? Y sabemos que les encanta y a las bacterias el tema del azúcar. Y pues no hay problema, o sea, se puede utilizar para, para ese tema, ¿no? Que son, digamos, efectos secundarios no un efecto secundario, sino más bien consecuencias de la enfermedad en sus diferentes estadios. Pero de ahí a decir que, por ejemplo, la ozonoterapia te va a curar de diabetes, pues no, o sea, más bien son temas de controlar mejorar un poco lo que es la calidad de vida del paciente, ¿no? Muy bien. Acá preguntan de este lado, ¿puede ayudar a la ozonoterapia en la infertilidad en ambos sexos? Y no solamente con el ozono, en la medicina funcional, por decirlo de alguna forma, o medicina ortomolecular, se plantean la combinación de varios agentes, sobre todo antioxidantes, y se han reportado algunos estudios interesantes. No recuerdo bien qué vitaminas y qué minerales eran, sé que existen, pero directamente con el ozono, que yo sepa, no he visto algún estudio. Seguramente lo hay, o algún acercamiento debe haber, pero yo siendo sincero, no me gustaría inventarte algún dato, ¿no? Sería cuestión de investigarlo en la bibliografía. Muy bien, acá tenemos otra pregunta. Dice, ¿la ozonoterapia ayuda a pacientes con ¿qué? Pielonefritis recurrentes, pacientes de 82 años? ¿Ayuda en algo? Mm, pues si los aplicamos a nivel sistémico, es una deducción mía, porque también no tengo fresco ese caso, ¿no? Pero
A nivel, por ejemplo, de protección antioxidante, puede que ayuden algo en cuestión de la inflamación. Sería cuestión igual de investigar. Les dejé ahí hacia arribita mi contacto, pueden escribirme, me recuerdan acerca del caso y trato de investigarlo en la bibliografía, pero tampoco lo tengo muy claro esta patología. Bien, tenemos una última pregunta. Dice, ¿existe alguna lista en cuanto a la dosificación de ozono dependiendo de lo que estamos tratando? Sí, sí existe. De hecho, no solamente una dosificación promedio, sino se tienen ya dosificaciones bajas y dosificaciones altas y te dicen cuándo usar una y cuándo usar otra en cada una de las diferentes escenarios que por medio de las múltiples asociaciones internacionales que hay acerca de algunas tablas que podría compartirles de esta reunión que hubo en Madrid hace, pues no tendrá más de 10, 15 años, yo creo, y donde se empezaron a estandarizar todos estas tablas. Cada 5 años se siguen actualizando esta información, dándole seguimiento a esta reunión internacional que, que pues, abrió precedentes a nivel de este tipo de tratamientos. Entonces, si me escriben y me dan, por ahí podemos compartirles esas tablas, ¿no? Perfecto. Biólogo, ¿alguna otra cosa que quisiera agregar ya para dar por terminado este webinario? Mm, pues creo que algo nuevo no. Lo único en lo que quería énfasis sería en el comentario de hace un momento, de creo que como personal de la salud siempre tenemos que estar abiertos a lo que va surgiendo, ¿no? Por ejemplo, en un poco de que ya en el cerebro bueno, en los huesos del cráneo también se realiza hematopoiesis. Por ejemplo, es algo que pues no se imaginaba, ¿no? Y las personas que lo reportaban los tachaban de locos. Entonces siempre se rompen paradigmas o creencias en la medicina y eso es algo que me gusta mucho. Solamente eso. Perfecto, pues muchas gracias. Con esto llegamos al final de nuestro webinario. Agradecemos cordialmente al biólogo Jaciel Caleb Tobar Mota por su valiosa participación y por compartir con nosotros su experiencia y conocimiento sobre este importante tema. También agradecemos a todos ustedes por acompañarnos, por su tiempo y la interacción en el chat, recordando que fuimos 98 personas conectadas. Si les interesaría contactar a Regenova, aquí les estaremos dejando sus redes sociales para que conozcan más de ellos. Les recordamos que su constancia de asistencia a este webinario la pueden descargar en la liga que se les compartió en el chat. Si quieren revivir este u otro tema de nuestros webinarios de dispositivos médicos, visita nuestro canal de YouTube, donde encontrarán este y todos nuestros webinarios. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Los esperamos en las siguientes semanas con más temas relevantes para la comunidad de Medical Expo. Gracias a todos por su asistencia el día de hoy. Excelente fin de semana. Hasta la próxima. Buen día. Muchas gracias. Hasta luego. Webinarios Medical Expo, en donde los mejores profesionales de la salud se reúnen para compartir lo último en innovación y tecnología médica. Sumérgete en conferencias diseñadas para brindarte el conocimiento especializado más actualizado sobre dispositivos y avances médicos. Nuestros webinarios son un punto de reunión intelectual en el que los expertos líderes de la industria de la salud te guiarán a través de los principales temas y desarrollos del sector de los dispositivos médicos. Síguenos en nuestras redes sociales y no te pierdas ninguno de nuestros webinarios en donde podrás mantenerte actualizado con información de primera mano, sobre todo los ámbitos más relevantes de la salud. Medical Expo, donde la innovación médica se reúne.